Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Bienvenidos a Contacto. Estrategia de cualificación para fortalecer las capacidades y habilidades desde el ser, el saber y el saber hacer. Somos la Fundación Pascual Bravo, entidad sin ánimo de lucro que durante 10 años ha acompañado la gestión y el apoyo a la gestión a diferentes entes territoriales. Actualmente acompañamos los procesos de las casas de justicia, las comisarías de familia en la ciudad de Medellín. Sean todos bienvenidos. Queremos contarles que para efectos de tener una mejor relación con cada uno de ustedes y su participación, tenemos un chat de preguntas que ustedes visualizarán en su pantalla que les permitirá ir ingresando esas inquietudes, dudas o sugerencias que tengan con relación al tema que estamos tratando el día de hoy, que son los protocolos de atención inclusiva a personas con discapacidad y que les daremos respuesta al finalizar este encuentro. Mi nombre es Arleni García y hoy los estoy acompañando desde la Fundación Pascual Bravo en calidad de moderadora. Queremos además contarles que a través de ese mismo chat hemos dispuesto de un link donde ustedes podrán ingresar para tomar la asistencia, para registrar sus datos y puedan recibir el certificado de participación a este encuentro. Además, podrán evaluar este evento para mejorarlo y que podamos tener más espacios para acompañar estos procesos e intercambiar saberes. Sean todos bienvenidos. Queremos contarles que el día de hoy nos acompaña Jorge Mario Lozano Pérez. Jorge Mario es un profesional en Derecho con experiencia en pro de los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Actualmente Jorge Mario se desempeña como personal del derecho en el fortalecimiento de la justicia inclusiva de las personas con discapacidad. Los dejamos en compañía de Jorge Mario. Espero que disfruten este encuentro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Jorge Lozano. Jorge Mario, para que abra su micrófono y puedas tener participación. Mi nombre es Jorge Lozano, me presento. Soy contratista del Ministerio de Justicia y del Derecho para el fortalecimiento de la justicia inclusiva de las personas con discapacidad. El día de hoy soy la persona encargada por parte del Ministerio para ilustrarlos un poco de qué es el protocolo, cuál es su objetivo y cómo se desarrolla el protocolo. A continuación voy a compartir pantalla. Entonces, ¿qué es el protocolo de atención inclusiva en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad? Es la construcción de un diagnóstico elaborado en aplicar herramientas técnicas para identificar los servicios prestados a la persona con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? El objetivo de este protocolo es identificar cómo es la atención prestada a una persona con discapacidad cuando ésta llega a una entidad pública o privada en busca de una información o de una asesoría jurídica. Una vez identificado cómo es la atención, enfocar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en aquellos objetivos o productos que no fuimos tan eficientes en la prestación de este servicio. Este es el objetivo de este protocolo. Observar qué estamos haciendo bien como entidad incluyente y qué no. Y lo que no estamos haciendo bien, poder esforzarnos un poco para que esa atención en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad mejore, ya sea a corto tiempo, a mediano tiempo o a largo plazo. Pero la idea es mejorar la atención inclusiva de las personas con discapacidad cuando lleguen a nuestra entidad en busca de una información o de una asesoría jurídica. Ahora bien, para entender mejor el protocolo, para tener una visión mucho más amplia, ¿cuál fue la idea o cuál fue el objetivo, cuál fue la misión que quiso el Ministerio de Justicia y del Derecho con crear este protocolo? Debemos tener 3 aspectos fundamentales claros. Si no tenemos estos 3 aspectos fundamentales claros, jamás nos quedará claro cuál fue la misión, cuál es el espíritu de la ley de este protocolo de atención inclusiva en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Y estos 3 aspectos son los
distintos modelos de discapacidad que nos ha enseñado la historia a través de los años. Lo que resta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo que resta la Ley 1996 del 2019, esta ley revolucionaria que cambió el ordenamiento jurídico colombiano con respecto a los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Entonces, iniciemos con los distintos modelos de discapacidad que nos ha enseñado la historia a través de los años. Tenemos un modelo de prescindencia, tenemos un modelo médico rehabilitador y tenemos un modelo social. Entonces, iniciemos con el modelo de la prescindencia. En este modelo de la prescindencia, la discapacidad tenía origen religioso. Se consideraba que las personas con discapacidad eran una carga para la sociedad. Al tú no ser útil para la sociedad, lo que vas a hacer es una carga para ella. Por lo tanto, las personas con discapacidad, los niños con discapacidad que nacieran en ese tiempo, tenían su futuro marcado, que era, primero, que era una vida que no merecía ser vivida. Niños y niños sometidos ¿a qué? A prácticas eugenésicas, como los infanticidios, o el niño que no asesinaban en esa época, lo que hacía la sociedad era excluirlo totalmente de ella, porque como dije anteriormente, al tú no ser útil para la sociedad, lo que vas a hacer es una carga para ella. Ese era el modelo de la prescindencia. Pero la sociedad fue tomando conciencia, las personas fueron cambiando esa manera tan drástica que vivían en esos tiempos, y eso se debe también a las diferentes revoluciones que ha conocido la historia, como la Revolución Haitiana, como la Revolución Francesa, cuyo lema es libertad, fraternidad e igualdad. También ayudó muchísimo a cambiar ese modelo de concepto, fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas se alistaban para la guerra, muchos soldados que iban a la guerra iban sanos, y cuando regresaban de la guerra de pronto venían mutilados, de pronto les faltaba un ojo, de pronto no les servía de manera efectiva un brazo, y la sociedad fue tomando conciencia y se deja atrás aquel modelo de la prescindencia donde la causa de la discapacidad ya no es religiosa, ya no es una maldición de Dios y del diablo, ya la persona con discapacidad puede ser útil para la sociedad en el modelo médico rehabilitador, siempre y cuando ya sea la ciencia médica la que rehabilite a la persona con discapacidad. En pocas palabras, en el modelo médico rehabilitador encontramos que discapacidad es igual a enfermedad. Aquí, en este concepto, las personas con discapacidad pueden ser útiles a la sociedad siempre y cuando sea la ciencia médica o el médico quien rehabilite a esa persona para que aporte a la sociedad, para que luche por la sociedad. Ese es el segundo modelo. Y ya el tercer modelo que debemos estudiar es el modelo social. Y ya que comenzó a cambiar la sociedad, en el año 2006 se concreta el modelo social con la promulgación ¿de qué? Con la promulgación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tratado internacional adoptado por las Naciones Unidas, que entró en vigor, ¿en qué año? Entra en vigor en el año 2008. Este tratado internacional consagra los derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva ¿de qué? Una perspectiva de derechos humanos, cambiando el enfoque asistencialista y caritativo que venía conociendo la humanidad anteriormente. Aquí las limitaciones impuestas por la sociedad son el problema. La respuesta social es que identificar esas barreras que impiden que las personas con discapacidad se desarrollen en la sociedad de igual manera que cualquier persona. Aquí lo que busca es el reconocimiento pleno de la ciudadanía, la autonomía y la toma de decisiones de las personas con discapacidad. En este modelo social lo que vamos a observar es que la discapacidad ya no está en la persona, la discapacidad está en las barreras que ha creado la sociedad para que una persona con discapacidad pueda desenvolverse en ella en igualdad de condiciones que cualquier persona.
Entonces nosotros como sociedad debemos identificar qué barreras están impidiendo que las personas con discapacidad se desenvuelvan ¿en qué? En la parte de acceso a la justicia. Ahora bien, entramos al segundo concepto que debemos estudiar, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y aquí, en este concepto, vamos a darnos cuenta que la creación de este documento, la creación de este protocolo, no se debe a un capricho del Ministerio de Justicia y del Derecho crearlo. No, no es un capricho del ministerio. Esto se debe a que Colombia, a que el Estado colombiano, desde el año 2011, es Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la Convención, en su artículo 4, es muy clara y reza lo siguiente: los Estados partes se comprometen a asegurar y a promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivo de su discapacidad. Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas reza en su artículo 12 que para esta persona, para Jorge Lozano, si no se cumple el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas, no se cumple ningún otro artículo de la Convención, porque para mí el artículo 12 de la Convención es sin duda la columna vertebral de ella. Y es que el artículo 12 reza que los estados partes, así como Colombia, deben reafirmar que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes ¿a qué? Al reconocimiento de su personalidad jurídica. De aquí debemos partir, de que las personas con discapacidad tienen personalidad jurídica, ¿verdad? Y su artículo 13 de la Convención reza que las personas con discapacidad tendrán acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas. Entonces miren aquí lo que reza la Convención, y Colombia, que es Estado parte, debe acatar todo lo que reza la Convención. Y por último, Colombia se ve obligado ¿a qué? A crear la ley 1996 del 2019, que es la ley que ha roto todo un paradigma con respecto a los derechos legales de las personas con discapacidad mayores de edad. ¿Y por qué ha roto todo un paradigma en el ordenamiento jurídico colombiano? Porque es que a partir del 26 de agosto del año 2019, fecha en esta que se promulga la ley 1996 del 2019, Colombia en su ordenamiento jurídico colombiano prohibió iniciar procesos de interdicción. Recuerden que a partir del 26 de agosto del 2019 en Colombia no puede existir un proceso de interdicción nuevo, iniciado, nuevo. O sea, no puede existir una sentencia de interdicción nueva. Ahora les explico por qué estoy hablando nueva. Porque las sentencias que sí estaban antes del 26 de agosto del 2019 las revisará los juzgados que la tengan en sus manos, el juzgado de turno, el juzgado de familia de turno. Pero a partir del 26 de agosto del 2019 para acá no puede haber una sentencia o un proceso de interdicción nuevo. Y recuerden que el proceso de interdicción era aquel donde una persona con discapacidad era sentenciado y automáticamente esta persona perdía autonomía, perdía voluntad y perdía preferencia. Ya él no iba a mandar ya él no iba a tener cómo determinar o cómo preferir algo. Cualquier negocio jurídico quedaba en cabeza ¿de quién? Del tutor. El tutor era la persona que se revestía de toda esa voluntad y de toda esa autodeterminación, que quedaba desnudo la persona con discapacidad. Entonces, a partir del 26 de agosto del 2019, Colombia puso un freno a esto y efectivamente sacaba los procesos de interdicción. Así las cosas, las personas con discapacidad son titulares de derecho y pueden ellos directamente llegar a cualquier entidad del Estado o a cualquier entidad privada y realizar sus actos jurídicos ellos directamente. Ya no necesitan de un tercero, no necesitan de un tutor que los guíe, no. Ya ellos son titulares de derecho y pueden realizar sus actos jurídicos urgentes ellos directamente. O, si es de su preferencia, la ley 1996 del 2019 le otorga apoyos, personas de apoyo, pero eso sí, siempre que sea voluntad
de la persona con discapacidad, si decide o no utilizar esos apoyos. Y cuando una persona con discapacidad utilice esos apoyos, no se le puede limitar su capacidad jurídica, porque es que la persona de apoyo solo va a servir para que la persona con discapacidad se comunique y entienda el negocio jurídico a tratar. Pero la idea del negocio jurídico, su preferencia y la voluntad está en cabeza de la persona con discapacidad. Ahora bien, ahora vamos a mirar cómo se desarrolla este protocolo de atención inclusiva en el acceso a la justicia. Ya sabemos, ya tenemos claro que cualquier persona con discapacidad puede llegar a una entidad pública, puede llegar a una comisaría de familia, puede llegar a una casa de justicia, puede llegar a una alcaldía, a una gobernación, a un ministerio, a una presidencia y realizar sus actos jurídicos ellos mismos, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de este protocolo, lo primero que se divide en 4 etapas. Primero, que es la socialización, que la vamos a ver más adelante. Segundo, la construcción de un plan de mejoramiento. Tercero, una evaluación de cierre de todo el protocolo. Y cuarto, un reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia y el Derecho a aquella entidad que haya cumplido con todas las pautas que nos ofrece este protocolo. Aquella entidad que cumpla con una prestación de un servicio incluyente a las personas con discapacidad. Así las cosas, vamos a socializar un poco lo que nos brinda este protocolo, cuáles son esas pautas que nos brinda este protocolo, cuáles son los conceptos básicos. Y la etapa número 1, miraremos los conceptos básicos que nos enseña el protocolo que debemos apropiarnos y que debemos realizar en nuestra entidad para tener una atención incluyente a las personas con discapacidad. Entonces, el protocolo nos habla de un acceso y accesibilidad, que son las condiciones y las medidas que deben cumplir las entidades públicas o privadas para adaptar su entorno, instalaciones, servicios, productos y herramientas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que cualquier persona. Nos habla de una accesibilidad universal, que es el conjunto de características que deben tener las instalaciones para ser utilizadas en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad, autonomía por todas las personas, incluso por aquellas personas con capacidades motrices, sensoriales o intelectuales diferentes. Encontramos una acción sin daño, que este concepto busca un enfoque que las entidades realicen su trabajo de asesoría jurídica sin causar un daño negativo a las personas con discapacidad. Nos habla de un diseño universal, que son los entornos, son los espacios, las comunicaciones, los objetos, los programas, los servicios accesibles y usables por cualquier persona en su mayor extensión. Ojo, en su mayor extensión, sin necesidad de que esta persona lo note, sin necesidad que la entidad lo adapte a la persona con discapacidad. También tenemos en nuestros conceptos básicos los ajustes razonables. Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones en el entorno, espacio, en las instalaciones y medios de apoyo, como que ahí encontramos como formatos, como documentos, que no signifiquen un esfuerzo desproporcionado de la entidad, no, o un esfuerzo indebido para las entidades, y estas puedan así garantizar a las personas con discapacidad el acceso al servicio en igualdad de condiciones que las demás personas. Un ejemplo de un ajuste razonable puede ser cuando una persona con discapacidad llega a su entidad, una persona con barreras de visión, y ustedes en su computador de pronto tengan un lector de pantalla, un software, un lector de pantalla, y ya no es un esfuerzo desproporcionado de la entidad. ¿Por qué? Porque que la mayoría de los lectores de pantalla son económicas, son lo pueden encontrar a buen precio. Entonces no es desproporcionado que las entidades tengan este programa, estos software, estos lectores de pantalla, y esto es un ejemplo claro de que es un ajuste razonable. O que a una persona se le preste una muleta para entrar a una entidad, o se le preste una silla de ruedas para que pueda entrar a la entidad. Uno de los conceptos también que nos muestra el protocolo es la atención incluyente,
que es el trato digno y respetuoso que se le debe brindar a todas las personas con discapacidad sin distinción alguna en la prestación del servicio público o privado, que es la autonomía. La autonomía es la capacidad que tiene una persona de establecer sus propias normas y regirse por ellas. ¿A la hora de qué? A la hora de tomar una decisión. Encontramos las barreras. ¿Qué son las barreras? Son cualquier tipo de obstáculos que le impiden el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y hay diferentes tipos de barreras. Encontramos las barreras actitudinales, que son las conductas, son las palabras, son las frases, son los sentimientos que le impiden y obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad a los espacios. Tenemos también las barreras comunicativas, que son los obstáculos que le impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento a las personas con discapacidad. Y por último tenemos las barreras físicas, que son las que todos conocemos y son las palpables. Son los obstáculos materiales, palpables o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios urbanos, arquitectónicos, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es la deficiencia física, mental o sensorial, permanente o temporal, que limita a una persona a realizar alguna actividad esencial de su vida diaria y puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Tenemos también la inclusión social, que es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, de participar, de relacionarse y del disfrute de un bien, de un servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos. Tenemos la señalética. La señalética es el sistema de comunicación visual compuesto por un conjunto de señales o símbolos que cumplen funciones de guiar ¿a quién? Al usuario, en este caso a la persona con discapacidad. Otro es la toma de decisiones con apoyo. Es el proceso de escucha y apoyo a las personas con discapacidad para identificar sus metas y ayudarlos a que cumplan sus metas. Las familias, las instituciones y los sistemas tienen que garantizar que las preferencias de las personas con discapacidad sean reconocidos e implementadas sin discriminación alguna por su condición de discapacidad. Tenemos las salvaguardias. ¿Qué son las salvaguardias? Son todas las medidas que deben tomarse para evitar que una persona con discapacidad se le violente su derecho a tomar decisiones y a tomar sus principios, a tomar toda su voluntad. Esta salvaguardia las tenemos ¿quiénes? Son los, más que todo los tienen los jueces de la República, lo tienen los directores de consultorio jurídico, lo tienen los notarios, lo tienen las personas que le van a brindar aquella asesoría jurídica a las personas con discapacidad, que deben observar que a la persona con discapacidad no se le esté presionando, no se le esté violando sus preferencias y sus voluntades. Tenemos también el trato digno, que es aquel trato que se le debe brindar a la persona con discapacidad con todo el respeto, la amabilidad, con toda la inclusión, con toda la empatía, sin discriminación ni igualdad de oportunidades que a las demás personas. Después de estos conceptos básicos mencionados anteriormente, el protocolo nos reza ciertos hitos del servicio que debemos cumplir, ya sabiendo cuáles son las pautas que nos brinda el protocolo. Nos reza ciertos hitos del servicio que nosotros como funcionarios, como contratistas de una entidad pública que tratamos diariamente con personas con discapacidad, debemos tener y debemos identificar. Entonces yo pido a todas las personas que están conectadas a este webinar que por favor tomen un lapicero y una hoja en blanco, porque vamos a realizar un ejercicio para identificar cómo estamos nosotros como contratistas, nosotros como funcionarios, nosotros como entidad, nosotros como Casa de Justicia, como Comisaría de Familia, qué tal estamos nosotros como entidad incluyente o no.
A continuación vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a realizar unas preguntas que les brinda el protocolo y que ustedes, si están bien, si ustedes mentalmente, al momento que yo realice la pregunta, cumple con ese producto, coloquen un chulo. Si la entidad que ustedes presiden no cuenta con ese producto, coloquen una X. Y al final miraremos en qué estamos fallando y qué estamos cumpliendo con el protocolo, ¿verdad? Entonces la primera pregunta que le haré es con respecto a la accesibilidad en las instalaciones. Y la pregunta es, ¿los pasillos de la entidad donde usted trabaja cuentan con las dimensiones adecuadas para que una persona en silla de rueda pueda transcurrir sin obstáculos? Si es así, un chulo, y si no, una X. Las puertas de la entidad donde usted trabaja, las puertas de entrada y salida, tienen altura adecuada y el ancho adecuado para que una persona pueda entrar sin ningún tipo de problema. La altura de la puerta debe ser 2,10 metros y el ancho debe ser 2,20 metros. Si cuenta con esas dimensiones, coloquen un chulo o si no, una X. Los pasillos cuentan con pasamanos o si el piso tiene material antideslizante. Si es así, una X y si no, un chulito. Los baños permiten el ingreso de usuarios en silla de ruedas y cuentan con barandas de apoyo. Los módulos de atención están adecuados para que los funcionarios tengan visibilidad de manera tal que puedan advertir la presencia de personas con discapacidad, incluyendo a personas de talla baja o usuarios en silla de ruedas. Los módulos de atención de cada comisaría de familia o de cada casa de justicia están adecuados para que usted como funcionario pueda advertir la presencia de una persona en silla de ruedas o una persona de talla baja. Si es así, un chulo y si no, una X. El entorno está libre de barreras de movilidad y comunicación tales como canecas, como materas, como tapetes, entre otros. Y esto lo observamos mucho cuando entramos a una entidad pública, que en la entrada, en la puerta, encontramos un tapete con el nombre de la entidad. Eso debe ser removido porque una persona en silla de ruedas se puede chocar o puede obstaculizar su paso. Entonces, si no tiene eso, un chulito, y si lo tiene, si tiene matera, si tiene tapete, coloquen una X. También el protocolo nos brinda accesibilidad a la información y a las comunicaciones. Aquí les haré unas preguntas con respecto a ese tema. Y nos pregunta que si la información que emite la entidad donde usted trabaja es transmitida con un lenguaje claro y sencillo que sea accesible para todo tipo de personas con discapacidad. Sí, porque a las personas con discapacidad no se le puede, si usted es abogado, si usted es psicólogo, no le puede hablar con frases técnicas. Usted tiene que hablar con frases sencillas, con frases criollas, para que la persona con discapacidad tenga un verdadero acceso a la justicia. La información transmitida se apoya en ilustraciones, en dibujos y en esquemas. La entidad donde usted trabaja realiza esas tres informaciones, que no solo se quede en un Word, sino también en unos dibujos, en unos esquemas, para que la información sea recibida por parte de la persona con discapacidad. Otro aspecto es la información visual. Está dispuesta de tal forma que puede ser apreciada desde diferentes alturas y ángulos por parte de los usuarios, así este usuario esté en silla de rueda o tenga una talla baja. Si es así, un chulito, y si no es así, una X. La información que se muestra de las personas con discapacidad en su entidad, en los diferentes medios de divulgación, está libre de perjuicios, de estereotipos, de subestimación o de sobreestimación. Y esto se debe a que hemos identificado que muchas personas o muchas entidades sobreestiman a las personas con discapacidad. Cuando ven a un niño que es síndrome de Down, le dicen angelito, y eso no puede ser así. Son personas con discapacidad y hasta ahí. No son angelitos, no son diablitos, no son nada. Entonces buscamos que se rompa ese paradigma que a las personas con discapacidad, ay, miren ese angelito, ay, mira, tan bonito. No, son personas con discapacidad y tienen igualdad de derechos que nosotros. Entonces no hay que no existe la sobreestimación, no existe la subestimación por parte de las entidades del Estado.
también le realiza estas preguntas a las entidades del Estado. La información de las señales es totalmente legible, utilizando en ellos altos contrastes sin la utilización de materiales brillantes ni refractivos. Si es así, un chulo, y si no, una X. Otra pregunta que nos hace el protocolo es: la información grabada en audios tiene la transcripción textual del contenido. Ejemplo, los videos que transmiten la Casa de Justicia o las comisarías de familia de Medellín tienen contenido audio descriptivo en interpretación en lengua de señas colombiana. Si no es así, una X, y si tienen intérprete de lengua de señas colombiana, un chulo. Con respecto al trato inclusivo, nos pregunta el protocolo: todos los colaboradores que interactúan con los usuarios han recibido la formación necesaria que les permita, como mínimo, un conocimiento básico para atender a una persona con discapacidad, como el abordaje y la apropiación del lenguaje y la terminología incluyente. Y esto es muy importante porque aquí miramos que la primera persona con que interactúa una persona con discapacidad es el celador, es el portero de la entidad. Entonces, la primera persona debe ser el portero y la última ya el funcionario jurídico que lo va a atender. Entonces, todos los miembros, todos los funcionarios de la entidad, de la comisaría de familia y de las casas de justicia deben tener como mínimo cómo saber abordar a una persona con discapacidad, dónde tiene que llevarlo, dónde debe pasar, hasta el funcionario que lo va a atender. También el protocolo nos enseña o nos reza unas preguntas con respecto a los ajustes razonables. Y le pregunta: ¿su entidad remite documentos en lenguaje de fácil comprensión para cualquier usuario? La atención que se realiza, la atención realizada está en lugares libres de estrés. Se agenda a los usuarios con discapacidad en horarios a su conveniencia. Su entidad permite el acceso de perros guía u otros animales de apoyo para las personas con discapacidad. Se utiliza la huella digital, escuchen bien, la huella digital como medio para acreditar la identificación de aquellas personas aquellas personas con discapacidad que no están en condiciones de firmar. Se recurre al registro audiovisual como mecanismo de expresión de la voluntad del usuario con discapacidad. Se utilizan formatos simples en todos los procesos del servicio. Si es así, en cada pregunta que les di, un chulo o una X. También nos reza el protocolo con respecto al apoyo para la toma de decisiones, que si en la entidad donde usted labora cuentan con un procedimiento para identificar a las personas de apoyo. La información es clara, es sencilla, sin palabras técnicas. Se habla directamente con la persona con discapacidad y no con el apoyo. Y aquí cometemos el error casi siempre todas las personas, porque yo también lo cometí cuando yo trabajaba en una alcaldía en la ciudad de Santa Marta, que cuando llegaba una persona con discapacidad acompañada de un familiar, puede ser la mamá, de un hermano, de un tío, esta persona con discapacidad llegaba a buscar una información jurídica y uno no mira a la persona con discapacidad, sino mira a su acompañante, a la persona que lo está ayudando para que éste hable por él. Y esto también es un error que cometemos nosotros los que prestamos un servicio jurídico a las personas con discapacidad. Debemos mirar a la persona con discapacidad y no a su acompañante. El protocolo nos reza con respecto a la aplicación de salvaguardias, si existen procedimientos o medidas por parte de su entidad adaptadas para proteger la voluntad libre del conflicto de interés de la persona con discapacidad. La entidad donde usted preside suscribe acuerdos de confidencialidad con quienes actúan como apoyo de la persona con discapacidad. Con respecto a disponer el protocolo de atención inclusiva en el acceso a la justicia, le reza a su entidad y le pregunta: la entidad cuenta con un instructivo para verificar la disponibilidad de los elementos para que una persona con discapacidad lo disfrute y sepa qué elementos están a su servicio o no.
La entidad cuenta con herramientas como Magic, como JAX o cualquier otro software, lector de pantalla, descargados en todos los computadores de su entidad para que puedan ser utilizados por el usuario con discapacidad. La entidad donde usted preside tiene como personal con formación en lenguas de señas o ha establecido convenios con asociaciones que sí manejen estos intérpretes en lengua de señas colombianas. La entidad cuenta con un listado de entidades y personas de apoyos ante situaciones de crisis o imprevistos. La entidad cuenta con un procedimiento para recibir y dirigir al usuario, al respectivo colaborador. El sistema de turnos para la atención de las personas con discapacidad tiene componente visual, tiene pantallas, tiene monitores. Esto es para el tema o para personas con discapacidad auditivas, porque ellos pueden observar una pantalla y saber el momento en que ya llegó su turno para ser atendido por aquel funcionario jurídico, o por el contrario, si la entidad tiene en la sala de espera componentes sonoros para aquellas personas que tengan barrera de visión y puedan escuchar el llamado para que lo atienda el funcionario jurídico. La entidad cuenta con procesos y procedimientos distintos para dar solución a las inquietudes que fue buscando la persona con discapacidad, en este caso utilizando métodos alternativos como información visual, información sonora, información táctil, de acuerdo con la discapacidad del usuario. ¿Utilizan ustedes otros métodos para que la información, para que esa información sí le llegue a la persona con discapacidad? Si es así, un chulo y si no una X. Si solamente ustedes la brindan de forma verbal y no con esquemas, sino con dibujos, sino una sala adecuada para las personas con discapacidad. Entonces, otra pregunta que les hace el protocolo a ustedes, a entidad. La entidad cuenta con procesos y procedimientos distintos para dar solución a todos los problemas. Ahora, la entidad cuenta con un procedimiento que asegure la trazabilidad de las sanciones realizadas en los trámites a las personas con discapacidad desde el registro, desde el momento que llegó la persona con discapacidad hasta cuando lo atendió el asesor jurídico. La prestación del servicio, ustedes tienen como, ¿a qué protocolo le hace otra pregunta? Ustedes tienen cómo evaluar internamente cómo fue prestado ese servicio a las personas con discapacidad. La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción al usuario. Entonces, estas son las pautas que nos reza el protocolo. Y aquí les hice una serie de preguntas en las cuales ustedes utilizaron un chulito o una X. Y es aquí cuando comienza la segunda etapa del protocolo, que es el plan de mejoramiento. ¿Qué es el plan de mejoramiento? ¿Qué es el plan de mejoramiento? ¿Cuál es el propósito del plan de mejoramiento? El propósito del plan de mejoramiento es permitir que ustedes como entidad se enfoquen los esfuerzos en implementar un plan de acción acerca de los aspectos del protocolo que evidencien mayor debilidad y por el contrario no se invierta tiempo excesivo en aspectos que ya se encuentran en un significativo estado de implementación y de avance. Ejemplo, si ya después nosotros socializamos y yo les pregunté a ustedes, ¿ustedes cuentan con Digiturno para aquellas personas que estén imposibilitadas de firmar? Sí, doctor, nosotros encontramos con Digiturno, sí contamos, la entidad cuenta. Ah, bueno, entonces aquí no vamos a perder el tiempo porque este producto sí lo estamos utilizando y de la mejor manera. Pero yo les pregunté, ¿ustedes tienen intérprete de lengua de señas colombiana? No, doctor, no tenemos por nuestro presupuesto. Bueno, vamos a trabajar en plan de mejoramiento, en conseguir una asociación, por ejemplo, con el INSOR, para en caso de que una persona con discapacidad llegue, nosotros podemos llamar y por videollamada el intérprete se conecte con la persona con discapacidad y suplir esa necesidad de la persona con discapacidad. O
cuando les hice la pregunta que si en la sala de espera contaba con un monitor o una pantalla para aquellas personas con barreras auditivas pudieran observar el llamado de atención, ustedes dicen, no doctor, nosotros no contamos con pantallas o con monitores en la sala de espera. Entonces ahí donde trabajamos en el plan de mejoramiento, vamos a mejorar ese producto. Entonces yo les digo a ustedes, ¿en qué trabaja el ministerio con las entidades que hemos trabajado con respecto al plan de mejoramiento? Entonces yo le digo, bueno, tenemos que mejorar estos aspectos. Tenemos que mejorar colocando bocinas, pantallas, monitores. De pronto los baños no tienen la dimensión adecuada para que una persona en silla de ruedas pueda entrar, o no tiene barandas, o no tienen de pronto el Magic instalados en software en todos los computadores. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar eso? Y a mí lo que me responden las entidades, bueno, doctor, el presupuesto podemos mejorar el Digiturno, que es barato, y la herramienta Magic o Jax, que es barata. Pero con respecto a la adecuación del baño, sí es un poco más costosa. Y en este momento no tenemos el presupuesto adecuado para remodelar un baño. Entonces vamos a trabajar en estos aspectos a corto plazo, porque esto es mejorar paulatinamente. Porque es que nosotros no sabemos cómo están las entidades de presupuesto. Entonces ustedes nos dicen, con respecto a estos dos aspectos lo podemos hacer, pero este primero, que es las instalaciones de Magic y de Jaguar, lo podemos hacer a corto plazo porque contamos con el presupuesto para eso. Con respecto al monitor, sí a mediano plazo, porque cotizamos unos televisores y cuestan de 1.500.000 a 2 millones. Y el presupuesto estamos cortos de presupuesto como entidad del Estado. Por lo tanto, podemos hacer los monitores a mediano plazo, a 4 o a 5 meses. Y con respecto a los baños, sí va a ser a largo plazo, porque necesitamos buscar maestro de obra, necesitamos comprar cemento, necesitamos adecuar el baño para que las personas con discapacidad disfruten de un servicio inclusivo perfecto. Entonces, este sí va a ser a largo plazo. En esto consiste el plan de mejoramiento. ¿En qué? En que nuestros esfuerzos se trabajen en los productos que no estamos ofertando a las personas con discapacidad, y en los que sí dejarlo quieto, en mejorar lo que estamos haciendo, mejorar en lo que no tenemos, en mejorar en los productos que debemos tener para que las personas con discapacidad tengan un disfrute inclusivo en el acceso a la justicia. Después que cerramos la etapa de plan de mejoramiento, iniciamos una evaluación de cierre, y es que ya miramos los puntos que tenemos a favor y los puntos negativos y lo que vamos a mejorar. Esa evaluación de cierre, nosotros tenemos una tabla que maneja el ministerio, y vamos colocando ciertos porcentajes en cada pregunta que les hice. Vamos colocando, ejemplo, si ustedes sí cuentan con barandas, para que una persona en una cuenta con baranda en el acceso, entonces ahí ponemos un chulo. Ese chulo nos va dando un porcentaje. Nosotros sí contamos con intérprete en lengua de señas, otro chulo. Ese chulo nos va dando a nosotros un porcentaje. Y al final, si la evaluación de cierre nos da un porcentaje y nos califica a ustedes como una entidad incluyente en la prestación del servicio, en el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, el Ministerio de Justicia y el Derecho hace un reconocimiento a ustedes como entidad incluyente. De esto se trata el protocolo, de identificar efectivamente cómo están prestando el servicio las entidades a las personas con discapacidad, e ir mejorando paulatinamente este servicio hasta llegar a tener un servicio incluyente y que las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia, tal como lo reza la Convención y tal como quiere el ordenamiento jurídico colombiano, que tengan todas las personas con discapacidad. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, si tienen alguna pregunta, aquí estoy presto para ello. Jorge, súper bien. Muchas gracias por compartirnos estas experiencias tan importantes. Te cuento que tenemos varias preguntas por parte de nuestros participantes a este encuentro de cualificación. Entonces, creo que vamos a dar inicio con esas preguntas que ellos nos han enviado para que podamos profundizar en el tema. La primera pregunta que nos hacen es que esa normatividad, ¿cómo logran para que las instituciones
que atienden a las personas con discapacidad efectivamente cumplan con ese protocolo y cómo se hace ese seguimiento y qué tan efectivo es? Bueno, yo les hablaré desde mi experiencia propia, ya que ya va 2 años desde el Ministerio de Justicia y el Derecho. Nosotros, ¿cómo hacemos para que esta ley, para que este protocolo llegue a todas las entidades y sea efectivo y si lo cumplan? Nosotros manejamos, o nosotros no, el Ministerio de Justicia maneja lo que es Red Tejiendo Justicia, que es una unión, que es una red de universidades públicas y privadas en todo el país que hacen parte del ministerio. Y nosotros, a través de consultorios jurídicos, a través de centros de conciliación, siempre estamos divulgando lo que es la ley 1996 del 2019, divulgando el protocolo de atención inclusiva, ofertándolo a las universidades, a consultorios. Estamos siempre realizando webinars gratuitos en el canal del ministerio. Siempre el ministerio oferta cursos gratuitos sobre discapacidad, ley 1996 del 2019 y protocolo de atención inclusiva en el acceso a la justicia. Y con respecto a si se cumple o no, sí, nosotros hemos observado efectivamente cómo los consultorios jurídicos y los centros de conciliación han mejorado esa prestación del servicio a las personas con discapacidad. Nosotros hacemos una visita, o ellos, porque con respecto a la pandemia frenó todo en el país. Nosotros antes, como funcionarios del ministerio, íbamos presencialmente a los consultorios jurídicos de todo el país con los que estábamos trabajando y observábamos que efectivamente sí realizaban una mejora en el servicio, sí estaban cumpliendo con el plan de mejoramiento. Pero ahora, como todo es virtual, ellos nos envían las fotos del antes y después, y efectivamente si vemos un avance, un efectivo cambio en la prestación del servicio por parte de los consultorios jurídicos. Y el ministerio ha certificado a más de 100 universidades como consultorios jurídicos incluyentes en la prestación del servicio a las personas con discapacidad. Muy bien, Jorge. Otra de las preguntas que nos hacen a través del chat es si las secretarías responsables de las sedes de los municipios tienen conocimiento del protocolo para su implementación y quién es el encargado, la entidad encargada de hacerle seguimiento y velar porque realmente lo cumplan. Bueno, con respecto a las entidades, el ente rector de discapacidad, el Sistema Nacional de Discapacidad, está en cabeza de la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad de la Presidencia de la República. Ese es el ente rector. Me imagino que todas las quejas, me imagino que todas las entidades del Estado que trabajen en pro de los derechos de las personas con discapacidad, su ente rector debe ser la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad. De ahí para abajo, de ahí viene todo lo que son los ministerios, pero el ente rector, la entidad que debe vigilar con que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, es la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Otra pregunta que nos hacen es cuáles son esas herramientas informáticas que se pueden habilitar para mejorar el servicio de aquellas personas que tienen discapacidad visual. Las más conocidas son Magic y Jewis. En inglés no, yo sé que es Jewis, que son las más económicas y son las que las entidades del Estado están instalando en sus computadores. Pero hay muchas, pero las más conocidas son esas dos. ¿Existe algún tipo de estrategia en el ordenamiento jurídico para los acompañantes de las personas con discapacidad? Esto fue muy claro y esto lo dejó la ley 1996 del 2019 con respecto a los apoyos que van a acompañar a las personas con discapacidad, que los apoyos, dice la ley, que son las asistencias que se le prestan a una persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad legal. Pero la ley es clara y la ley lo dice. Las personas que van a servir de apoyo a las personas con discapacidad lo van a ayudar ¿a qué? A comunicarse y a que la persona con discapacidad entienda el acto jurídico, entienda el negocio jurídico. Hasta ahí llega la responsabilidad de las personas de apoyo. Ellos no pueden intervenir en las preferencias y en la voluntad de las personas con discapacidad, porque el negocio jurídico, como lo dije anteriormente, ya las personas con discapacidades son
tienen personalidad jurídica y pueden realizar todos los actos jurídicos que ellos quieren porque son titulares de derecho. Y la ley lo ha dicho, ellos pueden directamente realizar cualquier acto jurídico o si así lo quiere, utilizar personas de apoyo, pero solo para esos dos aspectos, para que lo ayuden a comunicar y para que ayuden a entender el acto jurídico. Hasta ahí llega la responsabilidad de las personas de apoyo. Nos preguntan por acá si el no cumplimiento de este protocolo puede traerle algún inconveniente a las alcaldías por no ejecutarlo, por no realizarlo desde el ordenamiento jurídico. No. Este es un protocolo que fue creado más que todo para observar cómo está siendo prestado el servicio por parte de las entidades, pero no acarrea ninguna responsabilidad y ninguna sanción por parte de la entidad que no lo cumpla. Ya esto es como un deber ser de nosotros como funcionarios, nosotros como contratistas del Estado, que estamos diariamente tratando, manoseándonos con las personas con discapacidad y que debemos tener ciertas pautas, mínimas pautas de cómo es el abordaje con respecto a la atención a las personas con discapacidad. Y nosotros y ustedes que están en una entidad tan del pueblo como las comisarías de familia, como la Casa de Justicia, que diariamente están tratando con toda clase de personas y más con personas con discapacidad, deban tener un mínimo de conocimiento de cómo tratar a las personas con discapacidad y cómo debe ser la infraestructura para que una persona con discapacidad pueda acceder a esa comisaría de familia o esa Casa de Justicia, pero no acarrea ninguna sanción por parte del Ministerio de Justicia ni de la ley. Jorge, ¿cuáles son esos servicios que más demandan las personas con discapacidad en el marco del acceso a la justicia? ¿Y cuál es el alcance en el apoyo de la comunicación, la comprensión del acto jurídico y la manifestación de voluntades que se debe brindar desde las entidades? Desde mi experiencia te voy a hablar qué es lo que más demandan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. Porque uno como contratista del ministerio, lo que más llegan son las peticiones de distintas partes de Colombia. Y ellos, la mayoría se enfocan en qué sucede con la 1996 del 2019. La 1996 del 2019, a partir del 26 de agosto, termina el proceso de interdicción. No puede haber proceso de interdicción. Pero ¿qué sucede con las personas que ya estaban declaradas interdictas? Aquellas personas que tenían una sentencia ejecutoriada. ¿Qué sucede? Ahí está el vacío. El vacío no. Ahí está la desinformación de que muchas personas no saben qué dice la ley y muchas entidades del Estado no saben qué hacer con respecto a eso. Entonces preguntan, ¿qué hacemos con aquellas personas que ya tienen el proceso de interdicción y que no las quieren atender? Entonces la ley 1996 lo ha dicho, las que tenían sentencia ejecutoriada antes del 26 de agosto del año 2019, el juez de turno, o sea, el juez que tenga el proceso, tiene 3 años para revisar oficiosamente el proceso y levantar esa sentencia, o la persona con discapacidad o su tutor lo pueden solicitar. Le pueden solicitar, señor juez, levántenos el proceso de sentencia porque ya queremos iniciar otro proceso, o la persona con discapacidad ya no necesita que yo sea su tutor porque él puede realizar esos actos jurídicos urgentes. O sea, lo que más demandan en el acceso a la justicia es el proceso de adjudicación judicial de apoyo que trajo la 1996. ¿Qué es ese proceso? ¿Cómo se termina el proceso de interdicción? ¿Hasta dónde llega el alcance de los apoyos en los procesos de adjudicación judicial de apoyo? Eso es lo que más demandan las personas con discapacidad en esta época. Desde mi experiencia es lo que he visto. Porque necesitan realizar sus actos jurídicos. Y muchas personas con discapacidad, así sean titulares de derecho, se sienten más cómodos con una persona de apoyo. Eso es normal. Eso es lo que más demandan las personas con discapacidad. En el protocolo nos hablan de 2 conceptos, uno es la accesibilidad universal y el diseño universal. ¿Cuál es la distinción, la equivalencia o la relación de estos 2 conceptos y cómo se pueden aplicar? Yo diría, con lo que me ha apropiado y con lo que he estudiado con respecto a la sensibilidad universal y al diseño universal, es que la sensibilidad universal se incorpora al diseño universal, pasando a formar parte de este. El acceso en la sensibilidad universal hace parte del diseño universal. ¿Por qué? Porque el usuario lo hace intuitivamente en el entorno. O sea, el producto, el servicio, la persona con discapacidad no nota nada especial
en el entorno, en el producto, en el servicio, porque ya todo está diseñado para que las personas con discapacidad disfruten en igualdad de condiciones que las demás personas. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú llegas a un centro comercial, tú parqueas tu carro, te vas, caminas, entras al cine, vas a la plazoleta de comida, vas de compra y sales del centro comercial. Tú no notaste que el entorno estaba adecuado para ti. Tú lo notaste normal. Así mismo sucede con la sensibilidad universal. Se incorpora en el diseño universal. El diseño universal lo que quiere es esto, que la persona con discapacidad llegue a un entorno y se puede desenvolver en ella sin notar las adaptaciones, sin notar un cambio. Ejemplo, ya la persona con discapacidad cuando llegue a un centro comercial ya va a encontrar ¿qué? Un parqueadero especial para él. Él no lo notó, pero está ahí para él. Ya le encontró que en el centro comercial encontró rampas para que él suba. Ya, él no lo notó, pero ahí estaba. Ese es el diseño universal que se quiere y se anhela, que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en igualdad de condiciones que las demás personas. Jorge, nos hacen una última pregunta y es ¿qué mecanismos de comunicación y de promoción tienen ustedes o cuenta el ministerio para darle a conocer los programas y la forma como las personas pueden participar y acceder a cada uno de los servicios? El Ministerio de Justicia y el Derecho cuenta con una página web que también está ahí, Red Tejiendo Justicia, está Pregúntele al Experto. El Ministerio de Justicia y el Derecho creo que cada viernes está promoviendo webinars con respecto a discapacidad, no solo a discapacidad, sino también a género, a LGBTIQ+. O sea, el ministerio está el ministerio también oferta cursos de discapacidad para cualquier persona. Nosotros la enviamos a correo a la Red Tejiendo Justicia o la colgamos en la página web del ministerio para que toda persona pueda inscribirse y realizar esos cursos. Actualmente yo estoy trabajando en un curso de autoformación virtual en discapacidad en modelo social de derechos desde la perspectiva de la ley 1996 del 2019. Este curso comenzó el 9 de mayo y termina el 9 de junio, en el cual soy tutor desde la parte académica. Así las cosas, el Ministerio de Justicia y el Derecho viene desarrollando programas, webinar, realizando asistencia técnica a gobernaciones, alcaldías, a todas aquellas entidades que nos soliciten. Estamos prestos para seguir divulgando la ley 1996 del 2019, que a pesar que es una ley que ya tiene 3 años por tema de pandemia, no tuvo esa divulgación que necesita esta ley tan importante. El ministerio oferta muchos programas de discapacidad para que esta información llegue a todos los lugares de Colombia. No, Jorge, este tema sin lugar a duda es muy importante para todas las personas que trabajamos por las ciudades, por los territorios, pero también para las personas que podemos tener en la casa, personas con discapacidad, ¿cierto? No queremos cerrar este encuentro sin preguntar si de pronto nos quieres hacer a manera de resumen, cerrar este encuentro, o si nos tienes una sugerencia especial que hacernos para ese acompañamiento que le hacemos a la ciudadanía. No, simplemente decirle que lo más importante, lo que yo noto de todo el protocolo, de todas las pautas, de todos los conceptos básicos que tiene el protocolo y que yo he notado y que lo he estudiado y que lo he socializado con diferentes universidades, consultorios jurídicos, de todos los conceptos básicos, apartando la infraestructura, es el trato digno. El trato digno, esto es muy importante, porque si una persona con discapacidad llega a su entidad y encuentra una mala cara desde el portero, una mala cara de la persona que lo va a atender, créanme que la información jurídica que él fue a buscar, así ustedes la brinden, él no le va a quedar jamás claro, porque la mala impresión entra siempre la mala impresión es la primera que entra, y las personas con discapacidad, créanme que son muy sensibles, y una mala cara, un mal gesto, un trato que no sea digno, esa información jurídica no le va a quedar jamás clara a la persona con discapacidad. Jorge, agradecemos mucho tu participación y el compartirnos todo tu conocimiento con este tema. Esperamos poder tenerte en un próximo encuentro y que podamos ampliar muchos otros temas. Igualmente queremos agradecerle a todos los participantes que se conectaron el día de hoy y queremos también invitarlos
para que estén muy atentos a los próximos encuentros que vamos a tener. El próximo 26 de mayo tendremos el encuentro con la profesional Tatiana Rocío Romero. Esperamos que estén conectados, que estén muy pendientes de la invitación y que cuando les llegue igualmente la invitación ustedes puedan compartirla con otras personas que consideren que sea importante el tema. Principalmente las comisarías de familia, las casas de justicia, puede ser un tema de mucha apertura para ese relacionamiento que tienen con los diferentes grupos a los que se enfrentan y a los que acompañan en el día a día de su profesión. Igualmente, además de invitarlos con esta próxima agenda, les contamos que tenemos este link donde queremos que ustedes nos dejen sus datos para poder hacerles llegar el certificado. Para quienes participaron del encuentro de la semana pasada y los que están participando de este, les estará llegando en el transcurso de la semana a través de los correos electrónicos el certificado. Igualmente, este formulario permite que ustedes puedan evaluar el encuentro y también proponernos temáticas que quieran abordar, que quieran ampliar o que sean importantes para ustedes para que podamos nosotros empezar a ampliar este escenario de formación y de cualificación y que sea un encuentro de intercambio de saberes. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por participar y nos vemos en contacto. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.